Hay actitudes repetitivas que no suelen cuestionarse. Parecen parte de nuestra personalidad, pero no lo son. Con el tiempo, se convierten en patrones. Estos patrones los hemos aprendido en algún momento de nuestras vidas, y los usamos como mecanismos de defensa. Pero hay que tener cuidado con ellos. Un mecanismo de defensa que te salvó a los 10 años de un padre autoritario, hoy destruye tu relación de pareja a los 25 o 30 años. Estos mecanismos de defensa que nos salvaron en el pasado, hoy en día ya no funcionan, ya sea porque son obsoletos o porque el contexto es distinto. Este video no busca señalar culpables, busca señalar esos patrones peligrosos que todavía usas como mecanismos de defensa. En este video, voy a revelarte 7 patrones que urge deconstruir este año. Comenzamos con resistencia al cambio. Cuando alguien dice, yo soy así, no está describiéndose, está cerrando la posibilidad de diálogo. Esto se llama rigidez del yo, una forma de protección basada en no autocriticarse nunca. Te defiendes y te cierras para no ver el impacto emocional que causas. Desentendiéndote, hieres con palabras que invalidan emociones, repites conflictos con distintas personas e insistes en que el problema siempre es el otro. Decir yo soy así no es honestidad. Es negarte la posibilidad de entender a los demás y mejorar como persona. Siguiente patrón a evitar. Romantizar el cansancio. Esto no es disciplina, es desconexión corporal. Vivimos en una cultura donde estar agotado se volvió una prueba de valor. Dormir poco, vivir con prisa. Pero el sistema nervioso no entiende de méritos morales. El estrés sostenido eleva el cortisol, afecta la memoria, la regulación emocional y la capacidad de tomar decisiones sanas. Cuando el cuerpo colapsa, no es debilidad. Es que estuvo demasiado tiempo siendo ignorado. Otro patrón que deberíamos deconstruir es la honestidad brutal. Esta suele ser agresión sin regulación emocional. La forma en que se dice algo puede activar defensa o apertura en el otro. Quien se refugia en frases como yo solo digo la verdad, no es mi culpa que te ofendas, no muestra una parte esencial de la madurez emocional, la empatía, porque la verdad que humilla no libera. Por el contrario, daña vínculos, lastima y refuerza dinámicas de poder. Ser honesto no es decir todo sin filtro. Es saber cuándo, cómo y para qué decir lo que quieres decir. Piensa bien y evita la honestidad brutal, ya que puedes dañar a muchas personas. Otro patrón que deberíamos deconstruir es el humor que lastima. Este no es inofensivo. Cuando el humor se construye sobre el dolor ajeno, las diferencias o las heridas no resueltas de otros, es una normalización de la violencia simbólica. La frase relájate era broma no borra el impacto emocional. El cuerpo no procesa la ironía. Procesa el mensaje. Otro patrón a deconstruir es la autosuficiencia extrema. No es fortaleza, es evitación del vínculo. No necesito a nadie, suena poderoso. Pero muchas veces es la consecuencia de haber aprendido que depender era peligroso. A esto se le llama evitación emocional. Personas que funcionan bien, pero no se permiten necesitar, sentir profundamente, ni pedir ayuda. El problema no es ser independiente. El problema es confundir independencia con aislamiento. La verdadera fortaleza no se trata de no necesitar. Se trata de necesitar sin sentir adicción, sin obsesionarte, sin perderte. Otro patrón que hay que deconstruir es confundir control emocional con represión emocional. Hay personas que presumen no llorar, no alterarse, no quebrarse nunca.
Pero la emoción reprimida no desaparece, se desplaza. Aparece como somatización, es decir, dolores, problemas del sueño, irritabilidad constante, desconexión afectiva o reacciones abruptas. Hay que aprender a regular emociones. Regular emociones no es apagarlas, ni dejar de sentir, es escucharlas sin que tomen el control. La calma forzada no es equilibrio, es silencio interno acumulando presión. El último patrón del que vamos a hablar hoy es invalidación del crecimiento. Recuerda que cambiar no es traicionarte, es actualizarte. Una frase muy reveladora es: antes no eras así. Generalmente aparece cuando alguien empieza a poner límites, a decir que no, a reflexionar más antes de actuar y responder de forma distinta. El desarrollo psicológico implica revisión de lo que eras antes o lo que hacías antes. No eres incoherente por cambiar. Estás siendo coherente con lo que hoy sabes, sientes y entiendes ahora. Seguir siendo el mismo, solo para no perder aprobación, no es lealtad. Al contrario, es abandono personal. Las actitudes más difíciles de cuestionar son las que más nos han protegido. Pero recuerda que protección no siempre significa estar bien. Si alguno de estos patrones te resulta familiar y te genera incomodidad, obsérvalo con honestidad y haz un esfuerzo consciente por transformarlo. No olvides suscribirte y responde en los comentarios a la pregunta: ¿eres consciente del daño que provocas a través de estos patrones?